del Señor. Aleluya. Que Dios le bendiga, amados. Que el Señor le bendiga más. Dios es bueno, amados hermanos, y para mí es un gozo poder estar, amén, con ustedes. Alabado sea el Señor, nos gozamos en esta mañana, amén, y me estoy gozando en esta tarde con ustedes. Gloria al Señor, amén. Durante el servicio del inglés, amén, es servicio en inglés, pero como que esta mañana hay un sazón latino, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Saludo a los padres, amén, que estamos aquí, alabado sea el Señor, que están haciendo el trabajo de Dios, amén, siendo pastores y siendo sacerdotes en su hogar, en sus familias, en sus, amén, comunidades. Que sigamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado desde el Edén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y que quiero animarles, amén. El Día de los Padres, muchos pastores vienen con marrón a saltar a los padres. Eso lo hace la comunidad, eso hace, amén, la televisión, los libros, amén. La cultura dice que los padres no sirven, que los padres no son necesarios, pero Dios dice lo contrario. Gloria a Dios. Amén, amados. Gloria al Señor. Amén. Reciban saludos de parte de mi esposa, Michelle, que están en la Florida, y mi familia. Y de parte, amén, de mi pastor de mi iglesia. Gloria a Dios. Y pues ellos están, y saben que estamos aquí y están orando por nosotros. Amén. Y pues reciban saludo, amén, de ellos. Bueno, a lo que vinimos, amados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén, al Salmo 22. Salmo 22. Y amados, y a nuestro pastor, amén, nuestro hermano Carlos, hermana Becky, gracias por la oportunidad, amén. Gloria a Dios, sí quería venir a visitar, amén, no eran mis planes, amén. Yo quise tomar este fin de semana libre, tranquilo, pero aparentemente él quería tomarlo tranquilo también. Aquí estamos, alabado sea el Señor. Amén, y es una bendición, amados, el peso de poder compartir la palabra de Dios con la congregación no es nada leve, no es nada pequeño, no es una cosa menuda, es una cosa seria y es una responsabilidad y un privilegio que, amén, lo tomamos en serio. Así que, amén, vamos a orar y luego entramos en lo que Dios tiene para con nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y aunque nosotros somos fieles muchas veces, tú nunca has dejado de ser fiel, Señor. Gracias por la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos das como Padre. Y gracias por estos padres que están aquí en este día, Señor. Si así mismo cada uno, Señor, cada hombre, mujer, joven, niño, Señor, que podamos, Señor, que podamos abrir que nuestras mentes, Señor, sean abiertas y nuestros corazones, y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para con nosotros. Háblanos y trata con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, sí, el Salmo 22, gloria a Dios, es un salmo mesiánico. ¿Qué es eso? Un salmo mesiánico, amados hermanos, es un salmo que toma la experiencia del salmista, ¿amén?, y proféticamente señala a Cristo. ¿Amén? Eso es lo que es un salmo mesiánico. Y en este caso, el Salmo 22, amén, gloria a Dios, toma la experiencia del rey David cuando fue, amén, engañado y fue, amén, por Dios, betrayed, se me va la palabra, fueron, amén, sus amigos, su familia, su hijo, amén, sus consejeros, amados hermanos, lo traicionaron, alabado sea el Señor. Amén, sus amigos más cercanos, sus consejeros, amén, más queridos, amén, fueron con sus enemigos. Su mismo hijo, Absalón, amén, quería su vida. Su mismo hijo tomó a sus esposas y a sus mujeres, amén, y al frente de todo el pueblo, ya ustedes saben lo que él hizo. Amados hermanos, todo el mundo estaba en contra de David, y en un momento de sufrimiento el Espíritu Santo inspira a David, amén, por Dios, a escribir estas palabras.
Pero no solamente hablando, amén, de su propia experiencia humana, sino dando un vislumbre, amén, señalando hacia el futuro a la experiencia de un hombre que nosotros conocemos como Jesús, amén, y señala la experiencia, amén, de Jesús en un periodo, amados hermanos, de 24 horas, más bien un periodo de 9 horas, amén, el tiempo donde Él camina hacia la cruz y donde Él muere, alabado sea el Señor. Habla de la experiencia de la crucifixión. Es la descripción más clara, profética, amén, de la experiencia humana de Jesús en la cruz del Calvario. Salmo 22, al leerlo, nos habla claro de lo que sufrió Cristo en esas horas en la cruz. Y también este salmo es clasificado, amén, en hebreo como un, amén, remés. Voy a explicar eso más al rato, alabado sea el Señor. Pero vamos a entrar, amados, y no voy a leer el salmo completo de una vez, lo vamos a ver, amén, en pedazos, porque es bastante. Si me permiten el tiempo, vamos a entrar. Salmo 22, verso 1 al 6. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amados hermanos, vemos aquí, vamos a hablar, amados, sobre dos historias, gloria a Dios. Vamos a hablar sobre una historia de un hijo abandonado. Luego de una historia de un padre que no abandona a sus hijos. Y después vamos a hablar 3 verdades. Gloria a Dios. Pero aquí vemos en la introducción, amados, vemos un grito, un clamor de abandono. Gloria a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de dolor, un grito de angustia. Gloria a Dios. Un grito donde, amén, gloria a Dios, David, amén, cientos de años antes, y luego Jesús en la cruz del Calvario grita, amados hermanos, porque su vida está siendo, amados hermanos, amén, derramada en esa cruz. En un momento dado, amados, Él reconoce, amén, Él siente algo distinto que nunca jamás había sentido. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, amados hermanos, Jesús vivió una vida perfecta. Y como perfecto y 100% Dios, entendemos que Jesús obedeció la ley de su Padre perfectamente. Hizo lo que más nadie pudo hacer nunca en la historia antes y nunca en la historia después. Nunca podía obedecer perfectamente la ley de Dios. Jesús era perfecto. Él no había probado, no había gustado el pecado. Tentado en todo, pero nunca pecado. Afligido en todo, pero nunca pecar, alabado sea el Señor. Y de repente en la cruz del Calvario, amados hermanos, Él toma el peso del pecado del mundo entero, amados hermanos, de toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. Todo el pecado cometido por cada humano, por cada hombre, por cada mujer. Y amados hermanos, Él toma el peso de ese pecado encima de su ser en ese momento en la cruz del Calvario. Y de repente Él dice: ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque el pecado trae separación con Dios. Aleluya. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace una distancia entre Dios y nosotros. Dios es demasiado santo.
Dios es demasiado justo. Él es perfecto. Y esa perfección no puede tragar el pecado del hombre. Alabado sea el Señor. El momento que Adán pecó en el jardín del Edén, hubo una interrupción en su relación. Hubo una división y hubo un espacio entre Dios y hombre. Alabado sea el Señor. Y en este momento, en la cruz de Calvario, Jesús siente lo que nosotros sentimos todos los días. Estamos lejos de Dios. Y dice: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me has desamparado? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por primera vez Jesús siente la distancia infinita entre un hombre que carga del pecado del mundo y un Dios santo y perfecto. Y en su sentir humano, en su perspectiva humana, Él siente abandonado de parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido abandonados? Lejos de Dios, lejos de la misericordia y la gracia de Dios. Pero no, Dios está aquí. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos sido abandonados por otro? Quizás por un padre, por un esposo, una esposa, glorioso. Quizás abandonado no por decisión de ellos, sino quizás Dios tomó la decisión de llevarlos. Alabado sea el Señor. Y nos sentimos que ya no están con nosotros, abandonados. Jesús sufrió lo que sufrió para que nosotros pudiéramos entender que Él nos entiende y que Él nos ama y que en Él hay solaz y que en Él hay paz. Amados hermanos, cuánto bendecimos al nombre de Dios. Vimos el abandono que sintió Jesús. Ahora vemos el sufrimiento. Y al leer, amados, el verso 7, al verso 18, perdón, puse el verso mal ahí, amados hermanos, 7 al 18. Pero si no lo voy a leer, voy a leer algunas cosas. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, miran la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Y para tarea leen el restante del capítulo, amados hermanos, hasta el verso, amén, al gloria a Dios, hasta el verso 18. Pero ahí vemos, amén, unos paralelos, amén, con la experiencia de Jesús. Amados hermanos, en Marcos 15 vemos, amén, que lo mismo que hacían a David, amén, que meneaban la cabeza, amén, que lo acosaban, que lo atacaban verbalmente, lo mismo sucedió con Jesús en Marcos 15. En Mateo capítulo 1, amados, vemos, amén, que amén, Jesús sufre, amén, y este sufrimiento es prometido, es profetizado, amén, en Mateo capítulo 1. Vemos, amados, que Él sufrió tanto, amados hermanos, que amén, se estiró, amados hermanos, sus huesos, se estiró su musculatura, amados, se cansó, aunque sus huesos no fueron rotos, pero, amados hermanos, de su costado fluyó, amén, flujo sangre, amados hermanos, y agua. Amén, la misma expresión de David aquí nos da ese retrato. Juan capítulo 19 nos habla de un Jesús deshidratado, de un Jesús que tenía sed, de un Jesús, amados hermanos, amén, que sufrió, alabado sea el Señor, de un Jesús que amén, cuyas manos fueron clavados, cuyos pies fueron clavados a una cruz, amados hermanos, amén. Y Juan 19 nos habla de la humillación, de la desnudez de Jesús, amados. Sabe que la crucifixión no era solamente enganchar a un hombre en el madero, era tomar a ese hombre, desvestirlo, desnudarlo y encaminarlo, amados hermanos, amén, por el pueblo hasta llegar al momento de su muerte. Jesús pasó esa humillación. Jesús, amén, gloria a Dios, pasó, amados, lo rebajaron, lo ofendieron, lo humillaron, alabado sea el Señor. Y Él tomó todo eso encima, alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué lo hizo, amados hermanos? Por nosotros. Porque era necesario,
El sufrimiento era necesario, el castigo era necesario. Amén, gloria a Dios. Porque, amados hermanos, la ira de Dios, toda la ira de Dios en su plenitud cayó sobre Jesús en la cruz en ese día. ¿Cuánto bendecimos al nombre del Señor? ¿Por qué? Porque Dios no resiste el pecado. Isaías 53:10 dice: con todo eso, hablando de Jesús, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Cómo? Que Jehová quiso quebrantarlo. Eso está en la Biblia, está en la suya también. Él quiso quebrantarlo. ¿Y por qué? Porque era la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿qué dice la Biblia? Ezequiel 18:4 y verso 20 dice: el alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Eso es ley de Dios. Romanos, amados hermanos, 6:23 dice: la paga del pecado es. Eso es ley de Dios. El que peca muere. Que Dios le dijo a Adán y a Eva, amén, en el Edén: alabado sea el Señor, si comes esta fruta, verdad, del árbol, amén, que no debes, ciertamente morirás, amados hermanos. Esa es ley de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, amén, le plujo, tuvo la voluntad, amados hermanos, quiso, en vez de que tú y yo fuéramos, amados, víctimas de la ira de Dios, en vez de tú y yo sufrir lo que merecemos, hermanos, tú y yo merecemos el infierno. Hello. Desde el púlpito hasta el último banco, somos merecedores del infierno. No hay hombre bueno, no hay hombre justo ni uno, alabado sea el Señor, sino Jesucristo. Tú y yo merecemos toda la ira de Dios, amados, porque somos hombres y mujeres pecadores. Pero oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, hoy Dios también le plujo. Dios quiso quebrantar a Jesús, sacrificar a su propio Hijo unigénito, amados hermanos, para salvar a todos los demás. ¡Hey! ¡Aleluya! A la verdad que hay mucho de que darle gracias a Dios. Hay mucho de que estar agradecido. Gloria al nombre del Señor. Y no quiero decir que no hemos sufrido. Hemos sufrido. Tú has sufrido. Yo he sufrido. Pero Él sufrió todo esto para dejarnos entender algunas cosas. Uno, para dejarnos entender que Él entiende nuestro sufrimiento. Aleluya. Nosotros no sufrimos solos. Número dos, Él sufrió para que nuestro sufrimiento sea algo temporario. ¿Cuánto bendecimos al nombre del Señor? Él dijo: yo voy a tomar el pago de su sufrimiento eterno para que el sufrimiento de ellos sea temporario. Segunda de Corintios 4:17-18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aunque estamos sufriendo, podemos ver la luz al final. Aunque estamos sufriendo hoy por una u otra cosa, quizás sufriendo en enfermedad, quizás sufriendo en pobreza, quizás sufriendo en dolor, quizás sufriendo por X razón, amados hermanos, pero ese sufrimiento no seguirá para siempre. Habrá un día donde mis lágrimas serán secadas, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, donde ya no sufriremos, sino estaremos cantando
alabando y adorando y gozando siempre en la presencia de Dios por una eternidad, amados hermanos. Así que suframos con gozo, suframos, amados hermanos, bien, suframos, amados hermanos, amén, rectamente, suframos ahora para que gocemos luego. ¿Cuánto bendecimos al nombre del Señor? Ese sufrimiento nos lleva a una desesperación. Salmo 22 del 19 al 24. El salmista comienza a clamar a Dios. Él comienza a clamar a Dios. Comienza, amén, a clamar por Dios. Entonces eso no es desesperación. Las palabras que él usa son casi positivas. Aquí comienza a clamar. Sí, amados. Jesús clama a Dios en la cruz de Calvario 3 veces. La primera vez es una exclamación de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última vez es cuando él expira y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la segunda vez él dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por Dios. Hebreos 5 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la desesperación, Jesús se acordó de Dios. Aleluya. En su desesperación, Jesús se acordó de Dios. Él se acordó que cuando estamos en lo más desesperante, nuestro trabajo, amados, es clamar a Dios. Cuando no hay dónde ir y donde no hay quien nos ayude, amados hermanos, debemos clamar a Dios. Seguro debemos clamar antes, pero cuando estamos ya a la última, amados hermanos, Dios sigue ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque mi madre y mi padre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Oh, gloria. Aunque me deje todo el mundo, Dios está conmigo. En lo más desesperante hemos de clamar a Dios. Él se acordó que en momentos debemos de llorar. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Salmo 34 verso 4. Oh, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. 2 versos más abajo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el momento desesperante hay que clamar a Dios. Dios muchas veces, escuchen esto, usa la bendición de la desesperación para dirigirnos nuevamente hacia Él. ¿Me oyeron? El sufrimiento, la desesperación es un don de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que es nada más cuando Él nos arrastra, que la vida nos arrastra por el suelo, que nos levantamos y ni siquiera, amados hermanos, sentimos gozo y paz, ni siquiera nos queremos bañar. Hello. Yo sé que hay algunos aquí que han estado en esa depresión que ni bañar quieren. Algunos se ríen, pero no saben lo malo que es eso. Que la vida le apesta, que no tiene solución, no tiene esperanza, no tiene apertura ninguna. Pero oh, amados hermanos, la desesperación, esa desesperación me señala al único que puede hacer algo conmigo, y ese se llama Jesús. Y oh Dios mío, Él clamó a Dios, y en nuestros momentos ese don nos lleva a la fidelidad de recordarnos de Dios. Versículo 25 al 30 nos habla, cambia de tema, cambia de tono el salmo, porque este hombre ha recordado. David se recordó que por más malo que estaba, pero Dios todavía estaba, y Dios se había acordado de otros,
y que Dios podía acordarse de él también. Y esa expresión de Jesús también nos lleva a ver su fidelidad. Nos enseña la bendición de entender que Dios está presente en todas las circunstancias. Nos habla de la bendición de recordar. La Biblia nos enseña, amados, a recordar 170 veces. Recuerda, 170 veces. Dios quiere que nos recordemos. Recuérdate de las cosas que Dios ha hecho. Recuérdate de las cosas que Dios te ha hablado. Acuérdate. Y últimamente nos habla de la bendición del arrepentimiento. Que podemos llegar con un corazón contrito y humillado. Con un carácter, amados hermanos, amén, arrepentido, y venir ante la presencia del Señor y decir: aquí estoy humillado, necesitado de uno mejor que yo. De uno más grande que yo. ¡Ey, Señor! Aleluya. Cuando llegamos a ese punto, llegamos, amén, al último versículo del Salmo, verso 31, y dice: vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciaron que Él hizo esto. Eso es en el hebreo. Él hizo esto. ¿Sabe cómo se traduce en el griego del Nuevo Testamento? Dice, amados hermanos, anunciaron que consumado es. Aleluya. Que consumado es, que ya está hecho, ya está completo, ya la obra de Dios ya se ha culminado, ya se ha terminado. Consumado es, amados hermanos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es un clamor de victoria. Sí, amados, hay abandono, hay sufrimiento, hay desesperación, hay fidelidad, pero también hay victoria, amados hermanos. Oh, en Cristo Él tomó lo que tú y yo merecíamos. Él tomó lo que tú y yo hubiéramos tomado y dijo: no, yo voy a hacer lo que tú no puedes. Yo voy a terminar lo que tú no puedes terminar. Voy a darte lo que tú no puedes alcanzar. Y amados, en la cruz del Calvario Él venció. Consumado es. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Mis pecados son grandes, pero la gracia de Dios es más grande. Nuestros adulterios en el pasado son grandes, pero la gracia de Dios es mucho más grande. Nuestras mentiras, amén, nuestra falta de sinceridad, amén, la suma de todos nuestros pecados son grandes, amados, grandes. Pero la gracia, el perdón y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Oh, cuánto bendecimos al nombre del Señor. Y esa es la historia de un hijo, amén, abandonado. Ahora vamos a hablar de la historia de un padre que no nos abandona. Gloria a Dios. Primeramente, gloria a Dios, Dios no cambia. Padre no nos abandona porque Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Más claro no canta un gallo. Eso no necesita mucha aplicación. Hebreos 13:8, Jesús dijo, el escritor habla de Jesús y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por Dios. Sabemos que Dios no cambia. Número 2, Dios es uno. Deuteronomio 6:4, otro verso claro. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Génesis, un problemita aquí. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, ¿cuántos son? Uno, ¿verdad? Pero dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero que Dios no es uno. Vamos a aclarar eso. Juan 1:1, hablando de Jesús, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, y Jesús, para que si estuviéramos confundidos en algo,
Él nos aclara en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Por Dios. So, Dios y Jesús, tres personas, a mí el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios. Inseparable en carácter, inseparable en naturaleza, inseparable en voluntad. Pues les someto en esta tarde, amados hermanos, que aunque Jesús como hombre se sintió abandonado, que Dios Padre nunca por un segundo abandonó a su Hijo, porque Dios es uno. Por Dios, Él es el Dios, Él es el Padre que nunca nos abandona. Los someto también porque Dios siempre está con nosotros. Juan 14:16 al 18 dice: y yo, Jesús hablando, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios no deja a nadie. Y por última evidencia, dije al principio que el Salmo 22 era un salmo en el hebreo clasificado como un remés. Y remés es un salmo. Amén. La palabra hebrea, amén, traducido significa como sugerencia. En otras palabras, amén, un salmo, un remés, es un salmo que al yo comenzar el salmo, el orador o el cantor esperaba una respuesta de parte de la congregación. Es algo así. Y a su nombre, yo digo a su nombre y yo espero que ustedes digan, y aunque ustedes lo estén esperando y digo a su nombre, y aunque esperándolo lo digo a su nombre, y otra vez, yo puedo decir 20 veces y 20 veces ustedes me van a responder, porque han sido programados. Un remés a su nombre. ¿Se ve? Todavía, alabado sea el Señor. 5 veces más y caen todavía. Y así era el remés. El orador esperaba una respuesta. El Salmo 22 era un salmo conocido. Y al Jesús expresar en hebreo, por Dios, expresar, amén, en hebreo, leyendo del rollo sobre el Salmo 22, amados hermanos, y al oír, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los oidores, la audiencia, hubieran entendido el Salmo. Pero aquí Jesús en la cruz no habla en hebreo. Claramente lo habla, ¿dónde? ¿Cómo? En el arameo, por Dios. En el arameo, gloria a Dios. Él comienza un remés y la gente no lo entendieron. Más bien se mofaron. Mira buscando a Elías, amén, que lo ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no, amados hermanos, Jesús sabía lo que le estaba hablando. Él sabía, amados, que al expresar estas palabras, que los que iban a mirar ese momento iban a entender, amados, que en el pasaje de Salmo 22 Él señala a sus enemigos como perros. Él señala a sus hijos, a sus enemigos como animales. Él señala la voluntad de Dios, amén. Él señala el plan de lo que va a hacer. Él señala que va a haber, amén, abandono. Él señala que va a haber sufrimiento. Él señala que va a haber, amados hermanos, dificultad y desesperación, pero también fidelidad y también victoria, amados hermanos. Oh, porque aunque comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Termina, amados hermanos, por la obra y voluntad de Dios siendo consumada. Es que Dios no pierde nunca. Digamos, el remés nos enseña que no solamente es un testimonio de la experiencia de Jesús, de David, y no solamente es una profecía sobre la experiencia de Jesús en la cruz, sino es un testimonio a la fidelidad de Dios hacia nosotros. Nos enseña que Dios es fiel. Cerramos.
con 3 verdades. Nos enseña estas 3 verdades. Una, Dios no abandonó a su hijo en ningún momento. Que Dios no puede. Si ustedes conocen algo del carácter de Dios, de su naturaleza, Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Número 2, que Él nunca nos abandona. Miren, hermanos, desde el principio Dios ha querido establecer comunión con nosotros. Desde el Edén, hizo el Edén, Él caminó entre el Edén y Él caminó en su presencia, iba entre el Edén y entre Adán y Eva hasta que pecaron. Y al ellos pecar fueron expulsados del Edén. Y luego, amados, Dios también quería tanto la comunión con su pueblo, Él establece un tabernáculo en el desierto. Pero Dios, y ese tabernáculo, amados hermanos, amén, Él llena ese tabernáculo con la presencia, columna de nube y columna de fuego de noche cae sobre esa casa y su presencia lo llena y llama a los hombres a congregarse. Y ya cuando ya no está en el desierto, Él establece el templo con Salomón. Y, amados, la chequina de Jehová, la presencia de Dios llena esa casa que nadie podía entrar. Pero aún era una comunión imperfecta. Hasta que, amados hermanos, un día en la ciudad de Belén nace un niño. Oh, gloria a Dios. Nace un niño llamado Jesús, o también llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Y comienza a establecer, amén, una forma, amados hermanos, de comunidad, una forma de comunión con nosotros. Pero aún así no es una comunión completa, amados hermanos, porque Él tenía que irse. Yo voy, pero no os dejaré huérfanos. Y nos da el Espíritu Santo, amados hermanos, que ahora no es Dios con nosotros, si es Dios en nosotros, que está con nosotros donde quiera que vayamos, en las buenas y en las malas, de día y de noche, en problemas, en tristeza y en gozo y en tiempo de paz. Ahí Dios anda con nosotros y no nos dejará huérfanos. Él siempre está con nosotros. Y eso nos lleva a nuestra última conclusión, que es que Él nos enseña a no abandonarnos los unos a los otros. Yo no tuve tiempo esta mañana. Veo que no tengo tiempo ahora ahí, pero voy a extenderme 2 o 3 minutos. ¿Sabe que la Biblia, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay la frase el uno al otro, los unos a los otros? En el Nuevo Testamento se repite 100 veces. ¿Ven? Y de esos 100 veces, 57 son mandamientos a la iglesia, que deben actuar o hacer o amar o animarse los unos al otro, los unos con el otro. Y en esos 57 mandatos se encuentran 46 versículos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una iglesia a no abandonarnos. ¿Hello? Yo quiero sacar un punto que ha estado en mi corazón. Uno de esos unos a los otros que muchas veces nosotros como cristianos no queremos hacer, amados hermanos, es confesar nuestros pecados los unos a los otros. Eso no es una sugerencia, amados. Eso es un mandato apostólico. ¿No sabían? ¿Cuál es la promesa que se conecta a eso? Amén, confesados sus pecados los unos a los otros. ¿Y qué? Para que sean sanados. Y el problema es que nosotros, no tenemos la confianza, o no sentimos la confianza. Pensamos, amados hermanos, que si yo hablo esto, o digo esto, o confieso a mi hermano Carlos, que Carlos va a hablar con Rebeca, y Rebeca va a hablar con fulana y sutana, y ya, amén, mis pecados va a estar descubierto. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos así? Porque nosotros como iglesia de Dios nos hemos abandonado en confianza, nos hemos abandonado en rectitud, nos hemos abandonado, amén, en ser rectos en nuestras cosas.
Y Dios nos está llamando a amarnos como Él nos amó a nosotros. Nosotros no somos perfectos. Yo fallo. Y usted falla también. Déjese de eso si usted dice que no. Pero yo también, Dios me ha dado un regalo. Me ha dado Dios Padre, me ha dado su palabra, me ha dado el Espíritu Santo. Pero Él me ha dado a usted como iglesia. Y a usted como iglesia le ha dado a mí. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy cayendo, yo diga ayúdeme. Y tú vengas al lado mío y me ayudes. Y cuando tú estás cayendo, que tú vengas a mí y dices ayúdeme. Y yo me pongo a su lado y te ayudo. En el libro de Isaías, uno dijo a su vecino, esfuérzate, y animó a su vecino, y a su hermano dijo, esfuérzate. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Si Dios no es, que es perfecto, que es completamente santo, no abandona, no te ha abandonado a ti, ¿quiénes somos nosotros? Abandonar el uno al otro. Somos hermanos, somos familia. Mis amigos mexicanos y yo somos raza. Y Dios nos ha llamado a estar ahí, a levantarnos, a esforzarnos, a apoyarnos, porque nosotros tampoco deberíamos abandonar a nuestros hermanos. Padres, no abandonemos a nuestras familias. Esposos, esposas, no abandonemos a nuestros hogares. Hombres de Dios, mujeres de Dios, no abandones el llamado que Dios le ha dado, porque Dios no nos abandonó y nos ha dado ejemplo de ser firmes en apoyo y ayuda. Dios le bendiga.